Bueno chicos, ¿cómo están? Yo soy Caro, no sé si se acuerdan de mí, yo supongo que sí. Bueno, yo los extraño mucho y espero que ustedes a mí también. Y bueno, yo les quería contar una historia, otra historia acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia y también es sobre el pueblo de Israel. Así que bueno, yo espero que ustedes la disfruten y que estén atentos escuchando lo que Dios tiene para hablarles a ustedes. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan lo que nosotros estábamos hablando anteriormente sobre el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Fue el pueblo que el Señor libró de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y puso a Moisés como libertador del pueblo de Israel. Fueron Moisés y Aarón, junto con Aarón, los que estuvieron con el pueblo de Israel en el desierto durante mucho tiempo después de haberlo librado de Egipto. Y bueno, yo les voy a mostrar unas imágenes acá para que más o menos ustedes se acuerden de qué fue lo que pasó. Que Moisés liberó al pueblo de Israel, pasaron por el Mar Rojo se abrió, los 10 mandamientos, que fue lo que el Señor dejó al pueblo de Israel para que empezara a obedecer al Señor. Y también que el pueblo de Israel desobedeció al Señor y se quedó sin entrar a la tierra prometida, la tierra que el Señor le había prometido. Pero bueno, yo les dejo una imagen para que ustedes más o menos recuerden qué fue lo que pasó. Bueno, muy bien. Después de que esta generación murió, la generación de que había desobedecido al Señor, estuvieron 40 años vagando en el desierto, sus hijos crecieron. Y sus hijos sí entrarían en la tierra prometida. Porque el Señor dijo que toda persona mayor de 20 años se quedaría sin entrar a la tierra prometida. Pero esta generación sí entraría a la tierra prometida. Y Moisés y Aarón habían muerto. Entonces pasó a tomar el cargo de Moisés una persona llamada Josué, que yo les voy a leer un poquito en la palabra de Dios, en Josué 1, del 1 al 3. ¿Quién era esta persona que pasó a tomar el cargo de Moisés? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Muy bien. Josué, hijo de Nun, que era servidor de Moisés, pasó a tomar el lugar de Moisés y guiar al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. Y así fue. El pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Yo les voy a mostrar acá más o menos como una imagen que más o menos representa eso. Muy bien. Y una vez que entraron, pasó esa generación que había entrado a la tierra prometida. Y una vez que esta generación pasó, o sea, ¿qué quiero decir cuando pasó la generación? Que todas esas personas murieron, quedaron sus hijos, su descendencia, y bueno. El pueblo de Israel, una vez que esta generación pasó, volvió a desobedecer al Señor. Volvió a tomar malas decisiones. Volvieron a no creer en las promesas del Señor. Comenzaron a adorar falsos dioses de las tierras vecinas. Comenzaron a adorar otros dioses que nada que ver. El Señor es el único Dios, tenía que ser el único Dios para el pueblo de Israel, pero no, ellos comenzaron a adorar a otros dioses desobedeciendo al Señor. Y el Señor le había dicho y le había advertido que si ellos no obedecían al Señor y sus mandamientos, le iba a castigar. Y así fue. El Señor volvió a castigar al pueblo por su desobediencia. ¿Y qué pasó? Permitió que las naciones vecinas que no querían al pueblo de Israel los conquistaran, los derrotaran. Pasó que el Señor permitió eso para que el pueblo de Israel se diera cuenta de que estaba desobedeciendo al Señor, y el Señor permitió que los conquistaran, que los derrotaran, que pasaran a tomar autoridad sobre ellos.
y el Señor se los había advertido anteriormente, ¿no? Muy bien. Una partecita que el Señor le había dicho al pueblo de Israel, como antes habíamos hablado, que no adoraran a falsos dioses. Mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto vagando, no sé si ustedes se acuerdan, pero una vez adoraron a un becerro de oro. Ellos construyeron un becerro de oro y estaban adorando ese becerro de oro. Y el pueblo de Israel se arrepintió de eso y pidió perdón al Señor, pero lo volvió a hacer ahora generaciones más tarde. El Señor levantó jueces. ¿Qué son jueces? Vamos a leer en la palabra del Señor lo que son jueces. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Bueno, yo les voy a mostrar acá una imagen que más o menos representa lo que ellos hacían al adorar falsos dioses. Bueno, muy bien. ¿Qué pasaba? Cada vez que el Señor le mandaba un juez, que era una persona para que guiara al pueblo de Israel, para que les volviera a recordar los mandamientos del Señor y que tenían que obedecer, ellos cada vez que moría esa persona, ellos volvían a pecar. Durante el tiempo que estaba ese juez, ellos obedecían al Señor, el Señor los libraba de las manos de los enemigos, estaba con ellos, pero cada vez que esa persona moría, ellos volvían a olvidarse de Dios y de sus promesas y volvían a desobedecer. Entonces, ¿qué pasó? Una vez más el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera conquistado por otra nación vecina. Fueron derrotados y fueron conquistados. Y así, cada vez que ellos desobedecían, el Señor los castigaba. ¿Pero por qué los castigaba? Porque aun cuando ellos seguían desobedeciendo a Dios, Dios los castigaba, pero los amaba. Los castigaba porque Dios los ama. Así cuando sus papás los castigan a ustedes, bueno, es porque los aman, porque los quieren corregir. Y así hacía Dios con el pueblo de Israel. Voy a dejarles una imagen más o menos de lo que era el juez. Es como una imagen para que ustedes vean y no se pierdan escuchando la historia y puedan ver lo que más o menos pasaba en esa época. Es para que ustedes recuerden y hagan memoria y más o menos se vayan imaginando. Yo, por ejemplo, cuando me contaban una historia cuando era chiquita, me imaginaba todo. Me imaginaba todo, hasta los caballos, todas las armaduras, todo. Súper lindo. Entonces yo más o menos les dejo imágenes para que ustedes se vayan imaginando y vayan pensando, porque las mejores historias que pueden escuchar y se pueden imaginar están en la palabra de Dios. Entonces yo más o menos les voy poniendo imágenes para que ustedes recuerden o imaginen, mejor dicho, todo lo que en esa época pasaba y cómo pasaba. Quizás nosotros no podemos saber bien, nosotros podemos escuchar ciertas cosas que el Señor nos dejó en la palabra de Dios, pero ustedes está bueno que usen la imaginación para imaginarse cómo era que pasaban ciertas cosas. Bueno, y resulta que los israelitas se quejaron de que no tenían reyes, un rey que los gobernara, así como las otras naciones vecinas. Pero ¿qué pasa? Ellos no se daban cuenta que sí tenían un rey que los gobernaba, y ese rey era Dios, el rey más importante que ellos tenían, el mejor rey. Ellos los gobernaban el mejor rey de todo el mundo, pero ellos no se dan cuenta y le pidieron al Señor que les trayera un rey. Y bueno, y así pasó. Vamos a leer en Samuel, 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 4 y 7. A ver qué pasó
el pueblo de Israel, y con lo que les pidió al Señor que querían un rey. Vamos a leer 8, 4 y 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vieron a Rama para ver a Samuel. Y dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Israel pidió un rey. Y por tanto, decir que Samuel fue uno de los jueces que el Señor puso. Y bueno, ¿y qué pasó? El Señor dijo: bueno, Samuel, ellos quieren un rey, escucha al pueblo de Israel, haz como ellos quieren. A mí era el Señor al que lo estaban dejando de lado, era el Señor al que lo estaban sacando de ahí, porque el Señor era su rey, pero ellos no podían ver eso, no querían ver eso. Y bueno, el Señor dijo: ellos quieren un rey de carne y hueso, bueno, como las otras naciones, bueno, yo se los voy a dar. Y así fue. Muchos reyes gobernaron sobre Israel, pero muchos de esos reyes no hacían la voluntad de Dios y no hacían las cosas como Dios quería que las hagan. Pero Dios, aún así, nuevamente cumplió las peticiones. Yo supongo que Israel no la pasaba muy bien, o no sé si no la pasaba muy bien, o no hacía las cosas como Dios quería. Y cada vez se olvidaba más de Dios, porque si nosotros tenemos reyes que gobiernan sobre nosotros, que no hacen la voluntad de Dios, es difícil que uno también haga las cosas como Dios quiere, ¿no? Pero vamos a leer en Samuel 5, 4, 7, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a decir a 2 Samuel 5, 4, 7, dice: 40 años. ¿Ustedes se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de David y Goliat? ¿Quién fue David? David fue quien destruyó a Goliat, fue quien mató a Goliat, fue quien derribó a Goliat. Ese niño chiquitito, fue quien derrotó a Goliat. Bueno, ese niño que era cuidador de ovejas, que cuidaba las ovejas en el rebaño de su padre, que después derribó a Goliat, un gigante de esa época, muy grande, ahora también pasó a ser rey de Israel. Era el rey de Israel. El Señor lo llevó de donde él estaba hasta ser rey de Israel. Y era porque David era escogido por Dios. Yo le voy a dejar otra imagen para que ustedes más o menos se recuerden de esa escena, de cuando David había derribado a ese gigante. Mira. Y de todos los reyes que están gobernando anteriormente sobre Israel, David fue el rey que hizo las cosas bien delante de Dios. David creyó en Dios y quiso obedecer a Dios, que es lo más importante, ¿no? Cosa que el pueblo de Israel no estaba haciendo y los reyes anteriores tampoco. David fue uno de los profetas del Señor inspirados por Dios para escribir en las Escrituras, para escribir partes de la Biblia, partes de la palabra de Dios. David escribió y están acá, ¿sí? David quiso construir un lugar en el que podamos adorar al Señor y podamos ir a rendirle sacrificios al Señor. Pero bueno, eso no pasó, no lo hizo David, sino su hijo Salomón, quien va a pasar a reinar después. Pero David, vemos el corazón de David. Dice que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. El corazón de David era conforme a la voluntad de Dios. Y qué importante es que nosotros también tengamos un corazón así como él tenía, ¿no? Y David tenía promesas de parte del Señor, y una de las promesas que tenía de parte del Señor era que de su descendencia, de su familia, iba a salir el Salvador del mundo.
Es la misma promesa que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y era muy avanzado en edad, y el Señor le dio un hijo llamado Isaac, y el Señor le dijo que los tenía que sacrificar, y Abraham accedió a obedecer al Señor, y cuando lo estuvo a punto de hacer, el Señor le dijo, no, para, no lo hagas. Porque ¿qué pasa? El Señor lo hizo para comprobar cuál era la obediencia de Abraham. Y Abraham quizá no entendía qué era lo que pasaba. ¿Por qué el Señor le mandaba a sacrificar a su único hijo? El Señor le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia muy grande. Y que esa descendencia muy grande iba a salir el Salvador del mundo. Y él tenía solo un hijo. Era el único que tenía por parte de Sara. Y el Señor se lo dio a ese hijo. Era el único hijo que tenían Abraham y Sara. Y el Señor lo mandaba a sacrificarlo. ¿Qué descendencia iba a tener a través de ese hijo? Y bueno, y resulta que era una prueba que el Señor le estaba haciendo pasar a Abraham, de la cual Abraham salió triunfante, ¿no? Porque obedeció al Señor. Y la misma promesa tenía a David, que de esa familia, que David venía de la familia de Isaac, de Abraham, de Jacob, que de esa familia que él tenía, de su descendencia, iba a venir el Salvador del mundo. Vamos a leer un poco las promesas, el pacto que Dios hizo con David. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Ahí Dios le estaba diciendo nuevamente que él iba a levantar a alguien, del cual iba a venir de su linaje, o sea, de su parentela, y que iba a ser el Salvador del mundo. Y será firmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muy bien, yo más o menos les voy a dejar otra imagen para que ustedes imaginen más o menos el reinado de David, ¿no? Después de muchas cosas que el pueblo de Israel hizo malas, y todos los reinados que tuvieron de personas que no obedecían al Señor, el Señor puso a una persona que sí quiso hacer la voluntad de Dios y que sí quiso obedecer a Dios y que era en muchas partes un ejemplo. David también pecó y David también hizo las cosas mal, como todos delante de las cosas de Dios, pero David se arrepintió y David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Yo les voy a dejar ahora sí una imagen. No es como era David, pero como yo antes les decía, para que ustedes más o menos se imaginen y puedan ir armándose la historia. Bueno, muy bien. Reinó David, reinó Salomón su hijo, Salomón levantó un templo en el cual iban el pueblo de Israel a adorar a Dios y a llevarle y rendirle sacrificios. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel iba, como nosotros vieron cuando vamos los domingos a la iglesia, bueno, iban, adoraban a Dios, le llevaban sacrificios, porque en esos momentos se le rendía sacrificios a Dios, pero después de eso se olvidaban de Dios y de que tenían que obedecer a Dios, vivían la vida como ellos querían. Y eso no era lo que Dios les estaba pidiendo. Y ellos seguían adorando falsos dioses y el Señor les decía que los iba a castigar, pero ellos seguían. Y venía un rey, como antes habíamos dicho, se apoderaba de Israel, igual ellos seguían desobedeciendo. ¿Qué pasó? El Señor permitió que nuevamente se conquistaran a Israel, los mataran, los maltrataran, los tuvieran por esclavos. Pasaron muchas cosas con el pueblo de Israel, pero igual ellos seguían sin obedecer al Señor. Seguían haciendo las cosas como Dios no quería que las hagan. Pero igual Dios mostraba su gracia y misericordia, porque Dios nos ama y Dios lo que nos promete lo cumple. Él todo lo que a nosotros nos promete lo cumple. Y Dios puede demorar en cumplir sus promesas. Lo obedecieron, porque Él tenía promesas muy grandes para el pueblo de Israel y las iba a cumplir. Pero el pueblo de Israel no quería obedecer, porque eso pasa muchas veces con nosotros. El Señor quiere
que nosotros lo obedezcamos, que hagamos la voluntad de Dios, y nosotros no la hacemos. Y Dios nos promete cosas y las va a cumplir. Y nosotros a veces elegimos hacerlo de otra manera. Y Dios no quería que pase eso con el pueblo de Israel. Pero aún así los dejaba que ellos desobedecieran, los dejaba que ellos se dieran la cabeza contra la pared para que se dieran cuenta. Y ellos desobedecían, se arrepentían, desobedecían, se arrepentían. Y el Señor, cada vez que se arrepentía, estaba con ellos. Porque nosotros, cada vez que pecamos y nos arrepentimos de corazón, el Señor está con nosotros y el Señor va a obrar a nosotros y nos va a perdonar, porque es un Dios de amor y un Dios de misericordia y gracia. ¿Sí? Y bueno, chicos, esta es la lección que yo les quería compartir. El Señor nos ama a nosotros, así como amó al pueblo de Israel, y nos sigue amando. El Señor hizo promesas al pueblo de Israel, que las cumplió, pero tras la desobediencia del pueblo de Israel, muchos se quedaron sin esas promesas. Y el Señor, así como promete y cumple y nos ama, el Señor nos castiga para que nosotros nos demos cuenta y nos arrepintamos. Si no hacemos las cosas como Dios quiere, también nos castigan, porque nos aman, y a través de ese castigo nos muestran su amor. ¿Sí? Porque Dios quiere lo mejor para el pueblo de Israel, quería lo mejor para el pueblo de Israel, y Dios quiere lo mejor para nosotros, y Dios quiere que nosotros lo obedezcamos, que sigamos su mandamiento, que cumplamos lo que dice en su palabra. ¿Sí? Y bueno, y muchas veces lo que el pueblo de Israel hace, hacemos nosotros. Buscamos otros dioses, dibujitos que nos gustan, el celular, juguetes, y todo es más importante que Dios. Y esos son dioses que nosotros ponemos en nuestras vidas, que no tienen que estar. ¿Sí? Y el Señor nos pide que lo obedezcamos para que nos vaya bien y para que seamos de larga vida en la tierra, al igual que obedecer a nuestros padres. Obedecer a nuestros padres, Señor, nos dice, hay una promesa en la Biblia que el Señor nos dice, que si obedecemos a nuestros padres vamos a ser de larga vida sobre la tierra. Y eso es lo importante, chicos, obedecer al Señor, hacer las cosas como el Señor nos pide, porque Él nos ama y nada de lo que el Señor nos pide va a ser para hacernos daño. ¿Sí? Y el Señor siempre va a estar para perdonar. Eso es muy importante que ustedes sepan. El Señor siempre va a estar para perdonarnos. ¿Sí? Y para que nosotros nos arrepintamos de las cosas que hacemos. Y todo lo que el Señor promete, lo cumple, chicos. Y ese es el versículo que yo les quiero dejar. El 2 de Pedro 3:9. Que yo ahora se los voy a dejar ahí en grande para que ustedes lo aprendan. Y dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor cumple sus promesas. Y el Señor tiene paciencia. El Señor es paciente con nosotros. Por más que nosotros desobedezcamos una y otra vez, el Señor nos perdona. Pero chicos, también sepan que hay bendición en aquellos cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque ustedes pueden decir, entonces voy a desobedecer y pido perdón porque el Señor me perdona, desobedezco, pido perdón porque el Señor me perdona. No. Chicos, hay bendición a los que quieren hacer las cosas como Dios quiere y cumplen la palabra del Señor. ¿Sí? Así que ustedes, el día que quieran desobedecer, no lo voy a hacer, porque yo voy a ser bendecido y todas las promesas del Señor que están escritas en la Biblia las va a cumplir si yo obedezco al Señor. Y eso es lo súper importante que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la historia, espero que la hayan entendido y espero que la pongan en práctica. Les mando un beso grande, los quiero mucho y bueno, espero verlos pronto para contarles y seguir contándole muchas historias. Les mando un beso grande.